Bueno, os voy a contar qué es lo que hemos hecho nosotros en los últimos, pues casi 10 años ya, en el laboratorio. Somos un equipo, el equipo grande que trabajamos con cannabinoides somos unas 20 personas. No todos trabajamos en oncología, pero lo que nos une son estas sustancias, estas moléculas, y concretamente yo os voy a presentar lo que hace un pequeño grupo dentro de ese gran grupo, que es el grupo de oncología de la mama. Somos 5 personas que os voy a presentar al final de la charla. No os asustéis porque no os voy a dar mucha chapa con compuestos químicos, moléculas, iones y cosas así, pero sí quería presentaros con un poquito de detalle más científico a los cannabinoides y al sistema endocannabinoide. Luego vais a ver por qué. No os hace falta que os explique lo que es esa plantita que hay ahí a la izquierda. Lo que sí quiero que veáis es que esa planta, la marihuana, sintetiza una familia de compuestos que solo sintetiza esa especie vegetal. La marihuana produce además alcaloides, flavonoides, terpenos, montones de compuestos químicos que sintetizan otras muchas plantas en el reino vegetal, pero los cannabinoides solo los sintetiza esta especie. Y dentro de los cannabinoides ahora mismo conocemos aproximadamente 80 compuestos diferentes, y aquí os he puesto 4 para que veáis que químicamente son muy parecidos unos a otros. El más famoso porque es el responsable de los efectos psicotrópicos de la marihuana y además es el más abundante en la planta, es este que tenéis aquí, el delta 9 tetrahidrocannabinol, que conocéis como THC. Pero quiero que os fijéis también en otro compuesto que también está dentro de esta familia, que es este que está aquí abajo, que se llama cannabidiol. Para nosotros es muy importante en cáncer de mama y al final de la charla yo creo que vais a entender perfectamente por qué. Bueno, estos compuestos producen los efectos que conocéis de los cannabinoides porque se unen a moléculas específicas que llamamos moléculas receptoras que están en todas las células de nuestro organismo. Son como interruptores, los mismos que utilizamos para encender la luz, que se activan en presencia de cannabinoides. Cuando un cannabinoide se une a uno de estos receptores, de estas moléculas receptoras, ocurren dentro de la célula cosas, se activan cosas dentro de la célula. A día de hoy conocemos 2 receptores de cannabinoides. CB1, el primero que se caracterizó, que se expresa sobre todo en sistema nervioso central, aunque ahora sabemos que también se expresa en tejidos periféricos. Y un segundo receptor de cannabinoides que se describió unos años más tarde, que es el que hemos llamado CB2, que se expresa en organismos sanos, en individuos sanos y adultos, se expresa solo en el sistema inmune. Una pregunta que uno puede hacerse, sabiendo que todas nuestras células tienen receptores de cannabinoides, es ¿para qué las tienen? ¿Para qué los tienen estos receptores? La naturaleza ya sabéis que es tacaña y no gasta energía en sintetizar, en fabricar una cosa, una molécula que va a necesitar por si se fuma un porro alguna vez. Eso no tiene ningún sentido biológico. Entonces, si tenemos receptores de cannabinoides en nuestras células, es porque hay algo que fabricamos nosotros mismos que se une a esos receptores de cannabinoides. Y ese algo son estos compuestos que tenéis aquí, que se denominan endocannabinoides. Son cannabinoides como el THC, como el cannabidiol, pero que fabricamos nosotros, que no fabrica ninguna planta, que fabricamos nosotros. Y estos compuestos funcionan exactamente igual que el THC de la planta. Se unen a esos receptores CB1 y CB2 y desencadenan el mismo tipo de efectos que el THC. Bueno, pues nosotros, los científicos, a esas sustancias endógenas, a esos endocannabinoides, junto con esos receptores de cannabinoides y otro montón de moléculas relacionadas, las moléculas que se encargan de sintetizar los endocannabinoides, de romperlos una vez que ya no los necesitamos, bueno, pues a todo ese conjunto de moléculas las denominamos sistema endocannabinoide. Y hoy sabemos que ese sistema endocannabinoide participa en el control de un montón de funciones biológicas que son esenciales. El control del dolor, la sensación de apetito, la coordinación motora. En todas esas funciones biológicas y en un montón más está implicado el sistema endocannabinoide. Y de hecho esto se está utilizando ya, este conocimiento se está utilizando ya en medicina y hay unos cuantos medicamentos, los tenéis ahí a la izquierda, que ya están autorizados, en España uno de ellos, en Estados Unidos los 3, en Canadá un par de ellos también, que están autorizados, como os digo,
para tratar determinadas dolencias. En España el único que hay autorizado es este que tenéis aquí, el Sativex, que tiene una mezcla de THC y ese otro cannabinoide del que os he hablado, cannabidiol, en proporción más o menos 1:1, y que pueden utilizar pacientes con esclerosis múltiple para tratar los síntomas motores que van asociados a esa enfermedad, que básicamente son una rigidez motora que hace su vida bastante complicada. Entonces, en España ahora mismo ese es el único medicamento cannabinoide autorizado y solo para esa aplicación. Bueno, desde hace unos años sabemos también que entre esas cosas que regula el sistema endocannabinoide está el destino celular. Y cuando os digo destino celular, me refiero a las decisiones básicas que toma una célula a lo largo de su vida. Todas nuestras células, todas, pueden en un determinado momento decidir proliferar y generar células hijas, pueden decidir quedarse en reposo, pueden decidir morirse, y eso es una decisión fisiológica, perfectamente fisiológica, o pueden decidir diferenciarse, por ejemplo, convertirse en una célula especializada del corazón o en una célula especializada del hígado. Todo eso es lo que nosotros llamamos destino celular. Y como os decía, hoy sabemos que el sistema endocannabinoide regula esas decisiones, ayuda a las células a tomar la decisión correcta. Y concretamente sabemos que en las células tumorales los cannabinoides inducen esta respuesta, la muerte. Dentro del campo de la oncología, nosotros decidimos a finales del año 2003, hace ya 10 años, sí, decidimos centrar nuestros estudios en cáncer de mama. Os podría dar montones de motivos, pero solo mirando los números de incidencia yo creo que está más que justificado que haya alguien interesándose por este tipo de tumores. Es verdad que, aunque la incidencia está subiendo, se estima que 1 de cada 8 mujeres vamos a tener cáncer a lo largo de nuestra vida. También es cierto que los índices de mortalidad están estancados desde hace unos años, fundamentalmente por las diagnosis tempranas, las mamografías a las que nos someten, y en menor medida gracias a la mejora de los tratamientos. Es sobre todo la diagnosis temprana lo que ha mejorado el pronóstico de las enfermas con cáncer de mama. Pero a pesar de esto, hay todavía muchas cuestiones pendientes en clínica para estas pacientes. El cáncer de mama en general se puede clasificar en 3 grandes grupos. Tendríamos por un lado tumores que expresan o que tienen gran cantidad de estas 2 proteínas de ahí. Esas 2 proteínas son receptores de hormonas. Tenemos otros tumores que tienen mucha cantidad de esta otra proteína de aquí, que se llama HER2, y tenemos una tercera familia de tumores que no expresan grandes cantidades ni de esto ni de esto, y que se llaman triple negativos. Entonces, dentro de estos 3 tipos, nosotros decidimos centrarnos en este de aquí, en los tumores HER2 positivos, que, como os digo, se caracterizan porque estos tumores tienen una expresión muy alta, una cantidad muy alta de esa proteína en concreto. ¿Qué terapia se utiliza actualmente para tratar estas pacientes? Pues un anticuerpo, es decir, una molécula que interacciona específicamente con esa proteína HER2 y la bloquea. ¿Vale? Ese compuesto se llama trastuzumab, es carísimo y es la terapia que se les está dando, como os digo, a las pacientes que tienen este tipo de tumor. Este medicamento funciona razonablemente bien, pero aproximadamente 2/3 de las pacientes que tienen ese tipo de patología no responden al tratamiento. Y de las que responden, la inmensa mayoría acaban desarrollando resistencia al tratamiento. Entonces, como veis, queda mucho por resolver con el tratamiento de este tipo de pacientes. Bueno, pues nosotros decidimos meterle mano a este asunto y para ello utilizamos un modelo de ratón que es un modelo muy bueno en cuanto que refleja muy bien las características de la patología humana. Este ratón, que se llama MMTV-NEU, ha sido manipulado genéticamente en el estado embrionario para expresar mucha cantidad de esta proteína HER2. En rata, esa proteína se llama NEU, de ahí el nombre que tiene. Entonces, como consecuencia de esta manipulación genética,
Cuando las hembras llegan a la pubertad, comienzan a desarrollar tumores de mama espontáneamente, como los que tenéis aquí. Estos serían los tumorcitos en la mama. Y lo hacen con características muy parecidas a como lo sufren las pacientes. Es decir, tardan mucho tiempo en generar los tumores, lo cual es bueno para el modelo porque está, como os digo, asemejando muy bien a la patología humana. Para nosotros es una pesadilla porque los experimentos duran años. Y por otro lado tiene otra característica que lo asemeja mucho a la patología humana, y es que en el aproximadamente 80% de las hembras se acaban generando metástasis en los pulmones, que serían estas bolitas que tenéis aquí. Este tejido rosita sería el pulmón sano y estas bolitas de aquí serían metástasis en los pulmones. Bueno, pues todo esto les pasa a las pacientes ER2 positivas y por todas estas características de los ratones se considera que este es un modelo muy bueno de esa patología. ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros con este modelo de ratón? Pues tratarlo con THC. Lo hemos tratado, hemos pinchado THC alrededor del tumor, esta cantidad, 20 miligramos kilo, durante 3 meses. Y lo que hemos visto al final del tratamiento es lo que tenéis en estas gráficas. En esta de aquí, veis, estamos representando el volumen del tumor, lo grande que es el tumor, a medida que avanza el tiempo. Y como veis, los tumores de los animales que no reciben THC crecen exponencialmente. Este es el comportamiento de los tumores cuando los animales han sido tratados con THC. Como veis, el crecimiento es muchísimo más lento. Pero no solo eso, si os fijáis en la parte de abajo de la gráfica, de la diapositiva, vemos también que el THC produce una disminución en el número de tumores que genera cada animal. Una ratona tiene 10 mamas y cada una de ellas es susceptible de generar un tumor. Pues en los animales que no reciben THC, este grupo que nosotros llamamos control, detectamos hasta un 40% de animales que tenían 4 tumores o más. Cuando nosotros analizamos la población de animales tratados con THC, observamos que no había ni un solo animal con 4 tumores y que el 50% tenían solo uno. O sea que estamos disminuyendo no solo la velocidad del crecimiento, sino también el número de tumores que aparecen en cada animal. Y muy importante también, estamos reduciendo el porcentaje de animales que desarrollan metástasis en los pulmones. En esta barra de aquí tendríais el porcentaje de animales que desarrollan esta lesión cuando no son tratados con THC, aproximadamente el 70%, y este es el porcentaje cuando los animales reciben THC. Bueno, pero esto, como veis, son datos obtenidos en animales. No sabemos, o por lo menos yo no os he enseñado todavía ningún resultado en el que os demuestre que una célula tumoral humana es potencialmente sensible a los cannabinoides. Bueno, pues sí lo son. En este caso, lo que hicimos fue cultivar en placas de plástico células tumorales de una señora, de una paciente, y las tratamos con THC. Mirad ahora de momento solo las barras verdes. Entonces estas serían, las barras blancas serían, bueno, aquí estamos representando, no os lo he dicho, perdonad, la viabilidad de nuestras células en las placas de plástico, ¿vale? Si no les echamos nada, tenemos un 100% de las células vivas, que es lo que representa esta barrita blanca de aquí. Entonces, si nosotros le echamos THC a esos cultivos, y cada vez más THC y cada vez más THC, nosotros conseguimos disminuir la viabilidad de las células, es decir, matarlas. Eso es lo que veis con el THC en las barras verdes. En este caso probamos otros cannabinoides, y concretamente ese del que ya os he hablado, el cannabidiol, el CBD, y observamos, en este caso os tenéis que fijar en las barras amarillas, y observamos que el CBD disminuye la viabilidad también de las células tumorales. Cuanto más CBD añadimos, más disminuimos la viabilidad de las células tumorales. Y cuando mezclamos el THC y el CBD tratando de imitar ese medicamento que se llama Sativex, que es el que está autorizado en España, los mezclamos en proporción 1:1, vemos que el efecto es todavía mejor. ¿Veis? Aquí en la barra rosa disminuye la viabilidad más que las otras dos barras por separado. Aquí que tenemos unas dosis un poquito más grandes, la barra rosa baja, es decir, la viabilidad de los cultivos baja mucho más que cuando administramos los compuestos por separado.
En este caso ya tenemos dosis tan altas que prácticamente nos hemos cargado el cultivo celular. Esto es en células humanas crecidas en placas de plástico. ¿Y si le pinchamos las células humanas a un ratón y generamos tumores con ellas? Bueno, pues lo primero que observamos es que el THC disminuye el crecimiento de los tumores. Esta línea de aquí sería el comportamiento de los tumores de los animales que llamamos control, los que no han recibido THC. Y la línea verde representa el crecimiento de los tumores en los animales que han recibido THC. Como veis, el crecimiento se ha retardado considerablemente. ¿El CBD hará lo mismo? Pues sí, el CBD funciona prácticamente igual de bien que el THC. Y la mezcla de los dos compuestos en la proporción en las que aparece en el Sativex, pues parece que funciona incluso mejor. Es decir, que lo que veíamos in vitro, que es como llamamos a los experimentos en placas de plástico, lo hemos conseguido reproducir en modelos animales de cáncer de mama. Esta línea de aquí es el trastuzumab, es ese compuesto que se está utilizando ahora mismo en la clínica. Y os la he querido poner para que veáis que los cannabinoides son tan buenos o tan malos como el trastuzumab, como el medicamento que se usa ahora mismo. Y aquí tenéis en la línea esta más oscurita la mezcla de trastuzumab más el Sativex. ¿Vale? Y veis que funciona bastante bien. Os he dicho antes que muchas pacientes responden a trastuzumab, pero otras no lo hacen. Son las que denominamos resistentes a trastuzumab y son realmente un desafío clínico importante, porque ahora mismo no hay nada, no hay ninguna terapia de la que estas pacientes se puedan beneficiar. Entonces nosotros hemos conseguido unas células de pacientes resistentes a trastuzumab y las hemos crecido en nuestras placas de plástico para ver si lo que sea que ha hecho que esas células sean más agresivas y no respondan al trastuzumab ha hecho también que pierdan su sensibilidad a los cannabinoides. Y no es el caso. Como veis aquí, estas células son resistentes a trastuzumab y cuando las tratamos con THC, la barra verde, o con CBD, o con la mezcla de los dos, las células se mueren. ¿Vale? Es decir, que se han vuelto muy resistentes al trastuzumab por mecanismos que todavía no entendemos, pero siguen siendo sensibles al THC y al CBD. ¿Y qué ocurre con otras células humanas ER2 positivas que también son un desafío clínico muy importante? Que son las células que generan metástasis en el sistema nervioso central. Pues exactamente lo mismo. Nosotros tenemos unas células obtenidas de paciente que tenía metástasis en el sistema nervioso central y como podéis ver aquí, cuando nosotros las tratamos con THC o con CBD o con la mezcla de los dos, nosotros seguimos pudiendo matarlas. Es decir, que lo que sea que las ha hecho malas no ha afectado al mecanismo de respuesta a los cannabinoides, siguen siendo sensibles a los cannabinoides. No os he dicho por qué nosotros le damos tanta importancia al hecho de que el cannabidiol produzca el mismo efecto que el THC, y es muy importante. Sabéis que los efectos psicotrópicos del THC se producen por activación de ese receptor que yo os he enseñado que se llama CB1. Ese receptor se expresa en unas cantidades enormes en el sistema nervioso central. Es decir, la cantidad de CB1 que hay en el sistema nervioso central es muy grande y cuando nosotros consumimos THC estamos activando ese interruptor molecular. El CBD no se une al THC. Es decir, que si nosotros estamos dándole a un paciente CBD, estamos obteniendo efectos antitumorales sin desencadenar respuestas psicotrópicas, ¿vale? Por eso, para nosotros, sobre todo en ese diálogo que tenemos con los médicos, a los que les da mucho miedo el efecto psicotrópico de los cannabinoides, siempre les vendemos esto, si me permitís la palabra, siempre les explicamos lo importante que es este resultado, porque nosotros tenemos entre manos un compuesto antitumoral, tan antitumoral como el THC, pero que tiene la ventaja de no producir esos efectos que tanto miedo les dan a los médicos, sobre todo. Bueno, sabemos además de que los compuestos son antitumorales, entendemos bastante bien por qué son antitumorales, en términos moleculares, ¿vale? No os asustéis tampoco por las fotos, os las voy a explicar muy despacito para que tengáis 4 ideas muy básicas.
Sabemos que los cannabinoides están frenando la proliferación de las células tumorales. Y eso lo vemos marcando específicamente, tiñendo específicamente células que están proliferando. Nosotros tenemos herramientas en el laboratorio para hacer eso y concretamente podemos hacer fotos como estas, donde los puntitos rosas son células que están en proliferación. Estas fotos de aquí son fotos de los tumores de los animales tratados con THC o sin tratar con THC. Y como veis, hay muchos menos puntitos rosas, es decir, muchas menos células tumorales proliferando cuando nosotros tratamos a los animales con THC. Es decir, el THC, por un lado, está frenando la proliferación de las células tumorales. Y lo que es más importante, el THC está induciendo la muerte de esas células tumorales. Sería suficiente posiblemente con que parara el crecimiento de las células tumorales, pero si encima las mata, mucho mejor, y parece que es lo que están haciendo. En este caso podemos teñir, podemos marcar las células que están sufriendo un proceso que se denomina apoptosis, que es un suicidio celular. Entonces, como veis aquí, los tumores que han sido tratados con THC tienen muchos más puntitos rosas, es decir, muchas más células muriendo por apoptosis, que los tumores de los animales que no han recibido THC. Y sabemos también que los cannabinoides tienen efecto antiangiogénico, y el palabra este significa que bloquean la generación de nuevos vasos sanguíneos que son los que van a alimentar al tumor. Todos nosotros ahora mismo tenemos tumores, todos, pero son muy chiquititos. Y son muy chiquititos porque no pueden crecer, porque para hacerlo necesitan nueva irrigación sanguínea. Entonces las células tumorales tienen la capacidad de engañar a nuestro cuerpo para producir esos nuevos vasos sanguíneos, que son los que aportan la comida y se llevan la basura de las células tumorales. Entonces, si un tumorcito pequeño no se irriga, no tiene vasos sanguíneos nuevos, se va a quedar pequeñito y no va a ser un problema para el organismo. El problema es cuando esas células tumorales hacen ese truco y convencen al cuerpo de que necesita más vasos sanguíneos. Entonces, el tumor se irriga y el tumor ya puede crecer y generar problemas. Bueno, pues los cannabinoides son capaces de bloquear ese fenómeno biológico también. Y en ese caso, en la imagen se ve un poquito peor, pero lo que hemos hecho ha sido teñir los vasos sanguíneos y lo que vemos es que los tumores que están tratados con THC tienen no solo menos vasos sanguíneos, sino vasos sanguíneos más chiquititos. Es decir, tienen un problema para irrigarse, un problema que ha generado el THC. Y otra cosa muy importante que sabemos del mecanismo de acción de los cannabinoides, y esto parece específico del cáncer de mama, es que este efecto antitumoral se produce por activación del receptor CB2, no CB1. Y esto es importante por lo mismo que era importante el dato del CBD. Si nosotros activamos CB1, con lo que sea, nosotros estamos produciendo efectos psicotrópicos. Si nosotros activamos CB2, que no está en el cerebro, nosotros no estamos produciendo efectos psicotrópicos. ¿Vale? Entonces, esto también son muy buenas noticias cuando uno quiere hablar con un médico de posibles terapias basadas en cannabinoides. ¿Cómo sabemos que está activando este receptor CB2 específicamente? Bueno, primero porque tenemos herramientas que son capaces de activar este interruptor y no CB2, herramientas farmacológicas. Esta es una de ellas, es un compuesto que se llama JWH133 que solo activa CB2 y que no toca a CB1. Y como veis aquí, produce una reducción en el crecimiento de los tumores exactamente igual que la que producía el THC. Y luego tenemos otras herramientas que nos permiten bloquear el interruptor CB2, bloquear el receptor CB2. Entonces, en este caso, cuando nosotros utilizamos esa herramienta, lo que conseguimos es eliminar el efecto del THC. ¿Vale? Aquí tendríamos... No, bloquea CB2. En este momento lo que estoy intentando demostrar es que el efecto de los cannabinoides, el efecto antitumoral, se produce por activación de CB2. Entonces, para demostrar eso, lo que yo tengo que hacer es bloquear CB2 y ver que pierdo el efecto. ¿Vale? Entonces, mirad, aquí estaría, esta línea sería la de los animales control, crecimiento exponencial. Este sería el comportamiento del THC, donde vemos una reducción del crecimiento de los tumores, y cuando yo bloqueo el receptor CB2 con este compuesto de aquí, pierdo el efecto del THC, me vuelvo aquí arriba. Entonces, esto me está diciendo a mí que el efecto antitumoral que producía el THC, esta línea de aquí,
se produce porque estoy activando específicamente el receptor CB2, ¿vale? Y por tanto no estoy produciendo efectos psicotrópicos. Claro, nosotros sabemos que CB2 es el responsable. La pregunta del millón es, ¿hay CB2 en células tumorales humanas de mama? Pues sí, y no solo hay, sino que hay mucho, lo cual son muy buenas noticias. Esta tabla es muy complicada de entender, tiene muchos datos, muchos números, muy pequeñitos además, que seguramente ni veis, pero lo importante de esta gráfica es esto que hay aquí, que me dice que los tumores ER2 positivos, que son los que nosotros estamos estudiando, el 97% de ellos tienen expresión de CB2. Y de hecho tienen bastante expresión de CB2. Solamente un 3% no tienen nada de expresión de CB2. Estas pacientes en principio no se podrían beneficiar de una terapia antitumoral, pero estamos hablando del 3% de las pacientes ER2 positivas. El resto sí tienen esa diana. Vale, entonces termino ya, porque lo más interesante al final son las preguntas que os puedan surgir y las respuestas que yo buenamente os pueda dar. Nosotros, después de 10 años de trabajo que os he resumido en unas poquitas diapositivas, sabemos que tanto el THC como el CBD tienen efecto antitumoral y que lo tienen no solo en modelos in vitro, que tienen una relevancia limitada, sino que también lo tienen en modelos animales, que es lo máximo hasta donde nosotros podemos llegar antes de tocar humanos. Sabemos además que son compuestos seguros, y esto es muy importante. Y podemos afirmar una cosa como esta, primero, porque el efecto que yo os he contado se produce única y exclusivamente en células tumorales. No os he enseñado fotografías, pero nosotros sabemos que esos efectos no se producen en la mama sana. En las células epiteliales sanas de una mama no se producen esos efectos. No hay efecto tóxico de ningún tipo. Entonces, en primer lugar, por esto son compuestos seguros. En segundo lugar, porque los efectos que nosotros hemos descrito se producen por activación de CB2. Y ya sabéis que la activación de CB2 no produce efectos psicotrópicos. Sabemos también, y me voy al cuarto punto, que estos efectos los consigue producir el CBD. Sabéis que CBD no se une a CB1 y por tanto no desencadena efectos psicotrópicos. Toda esa batería de argumentos nos permite decir que estamos trabajando con compuestos que son seguros. Sabemos además que las pacientes tienen dianas. Sabemos que prácticamente todas las pacientes ER2 positivas tienen receptores CB2 y sabemos además, no os lo he enseñado, que la mama sana expresa muy poquito CB2. Nosotros no somos capaces de detectar CB2 en la mama sana. Quizá por eso no tengamos estos efectos en células no transformadas, en células no tumorales. Y los cannabinoides tienen otras ventajas, si queremos llevarlos a la clínica, que están muy bien documentadas. Son compuestos antieméticos, es decir, previenen la sensación de náusea y de vómito que va asociada a las quimioterapias. Son estimuladores del apetito. La gente que está sometida a quimioterapia sabrá lo importante que es conseguir este efecto de estimulación de apetito. A los individuos sanos igual nos parece una cosa sin importancia, pero no lo es. Tienen efectos analgésicos. Muchos tumores cursan con dolor, que es muy difícil de tratar. Sabemos que estos compuestos podrían combatir también esa parte de la patología. Y tenemos muchos datos además que nos dicen que los cannabinoides tienen efectos antitumorales en otro modelo de cáncer, en otro tipo de cáncer, que es el glioblastoma, tumores cerebrales. Esto es importante, por ejemplo, pensando en las mujeres con cáncer de mama que metastatizan el sistema nervioso central, que generan tumores muy parecidos a los glioblastomas en el cerebro. Con toda esta información, nosotros creemos que estamos listos para dar el siguiente paso, que es probar los compuestos en humanos y probarlos de una manera controlada, sabiendo qué es lo que se les está dando a los pacientes, qué compuesto, qué cantidad o qué mezcla de compuestos, qué cantidad, qué pureza, y en eso estamos ahora mismo. Y para terminar quiero presentaros a la gente que ha hecho todo el trabajo. Yo solo lo cuento, los que han hecho el trabajo pues están aquí. Este es el grupo grande. Bueno, hay muchas caras que ya no están, otras nuevas que no me he dado tiempo a incorporar en la fotografía, pero quiero
especialmente enseñaros a este pequeño grupo de aquí, que es el grupo que trabaja en cáncer de mama específicamente. Manuel Guzmán, supongo que alguno de vosotros estuvo en la charla que dio aquí mismo. Manuel Guzmán es el que empezó todo este proyecto hace 15 años con glioblastomas y el que nos sigue apoyando incondicionalmente en los estudios de mama. Edu Pérez Gómez es el investigador postdoctoral más senior del grupo, seguido por Clara Andradas. Sandra Blasco está haciendo ahora la tesis con nosotros desde hace un par de años y Rodri Hernando acaba de incorporarse al grupo, está todavía estudiando bioquímica, no ha terminado el grado, pero bueno, ya nos ha dejado muy claro que quiere dedicarse a esto y ya está incorporado full time con nosotros. Y ya está, a partir de ahora preguntas, que es lo interesante. Empieza. Me ha dado la impresión de que está dirigido más a un efecto correctivo del cáncer que preventivo. Efecto preventivo tiene también... O sea, yo tengo mañana mi última dosis de trastuzumab y ya pasamos al preventivo. Se supone que cáncer ya no tengo. Y claro, el riesgo es que se vuelva a reproducir porque es un HER2 3 veces positivo. De momento no lo sabemos. Cuando nosotros arrancamos todos estos estudios, quisimos utilizar modelos que se parecieran lo máximo posible a la situación de las pacientes, que es yo estoy sana hasta que me detectan algo y entonces comienza el tratamiento cuando ya tengo algo. Entonces, en ese sentido, decidimos utilizar modelos que reflejasen esa situación. Una vez que hemos visto que los compuestos funcionan muy bien, el siguiente paso sería ver si, por ejemplo, en ese modelo de cáncer espontáneo, HER2 positivo, adelantando el tratamiento antes de la aparición de los tumores, conseguimos ese efecto preventivo. La respuesta a tu pregunta es no lo sabemos, pero la idea es llegar a probarlo, porque cuando nos hicimos la primera pregunta ni siquiera sabíamos si los cannabinoides tenían efecto antitumoral una vez desarrollada la lesión. Ahora que sabemos que sí, me parece que es muy interesante plantearse esta otra pregunta. Hay un segundo problema y es que en los tratamientos preventivos que hay ahora mismo, además del trastuzumab, hay otros que los efectos secundarios son terroríficos. Yo casi prefiero los efectos secundarios de la quimio a los que estoy teniendo ahora con los inhibidores de la aromatasa, por ejemplo. El otro día... ¿Cambiar uno por el otro, un preventivo por el otro? Bueno, lo primero que te quiero decir es que el otro día, hablando con Sandra Ibarra, me dijo que dejáramos de llamar efectos secundarios a esos efectos y que los llamáramos primarios. Y estás completamente de acuerdo conmigo. Sí. Y con respecto a tu pregunta, nosotros somos conscientes de esos efectos secundarios que tienen esas terapias y, de hecho, uno de los objetivos que pretendemos es combinar los cannabinoides con esas terapias para conseguir bajar la dosis de esa cosa que te hace mal, aumentando la dosis de esta otra cosa que en principio no te va a producir efectos secundarios y que también te hace bien. Entonces, una de las cosas que estamos haciendo es combinar cannabinoides con trastuzumab, combinar cannabinoides con lapatinib, que me imagino que te sonará... ¿Cómo? Letrozol. Exactamente. Sí. Está destrozando huesos. Sí. Pues una de las cosas que estamos haciendo es combinar para intentar disminuir efectos secundarios. Sí, de hecho, si en algún momento podemos hacer un ensayo clínico, nunca nos van a dejar probar los cannabinoides solos. Siempre los vamos a tener que probar en combinación con terapias que ya estén en clínica. Sí, sí. Sí. Y mi pregunta es, ¿vosotros estáis intentando sacar un nuevo producto o estáis investigando para recomendar a la gente que use? No. A ver, nosotros no somos una compañía farmacéutica, nosotros no tenemos ningún interés económico en sacar ningún medicamento para vender a nadie. Nuestro objetivo es que los pacientes se puedan beneficiar de una terapia basada en cannabinoides. ¿Quién genera el medicamento cannabinoide? No está en nuestras manos. La realidad es que hasta hace nada la empresa GW, que es la que comercializa el Sativex, era la única que tenía posición en el mercado, sitio en el mercado y la única que
A lo que me refiero es, tú me estás hablando de que no sabes quién sacará ese fármaco, pero yo creo que si ya incluso la ciencia demuestra que los cannabinoides ayudan mucho al cáncer, sería mejor que la gente tomase el cannabinoide puramente. O sea, sí, sí. más puro, la planta, la resina... Claro, ¿sabes? O sea, pero, o sea, en mi opinión personal, tú no deberías plantar tus plantas y hacerte tus extractos y consumir lo que tú buenamente hayas generado. Alguien, y puede ser una empresa farmacéutica, puede ser una farmacéutica del gobierno, puede ser quien sea, alguien tiene que poder ofrecerte un cannabis, un cannabinoide, un CBD, un THC puro, una mezcla, lo que tú necesites, de calidad controlada, de composición controlada y que te garantice que estás consumiendo un compuesto de la misma calidad que una aspirina. para eso están las asociaciones. Pues efectivamente. Investigando son las dosis, los tiempos, el cómo y cuándo hay que usarlo, depende de quién. Claro, nosotros estamos estudiando primero si funcionan o no, eso ya lo tenemos claro. Estamos poniendo mucho interés en entender molecularmente cómo funcionan, porque es muy importante saber cómo se... Claro, estamos desmenuzándolo lo máximo posible para ofrecérselo a la comunidad médica y decirle, mira, esto funciona así, hace esto, no hace esto, y por tanto eres tú el que tiene que dar el siguiente paso y probarlo en humanos. Y si al CBD y al THC le estás quitando con el RS2 el efecto psicotrópico, ¿eso no te quita a la gente de la relajación que le da, por ejemplo, con los dolores? El CBD funciona muy bien para determinadas cosas también. Es verdad que sí, como ansiolítico funciona muy bien. El CBD está demostradísimo, por ejemplo, que funciona muy bien en estrés postraumático. Hay soldados israelíes que están tratándose ahora mismo con CBD para combatir su estrés postraumático, por ejemplo. Entonces son ansiolíticos muy potentes, el CBD es un ansiolítico muy potente. Como analgésico funciona, no tan bien como el THC, pero funciona. Si me preguntas, a ver, si yo le tengo que contar esta historia a un médico, yo le tengo que decir que tengo herramientas para no producir efectos psicotrópicos. Si me preguntas a mí, personalmente, yo te diría que un poco de THC no tiene por qué hacer mal. Hay que poner las cosas en su contexto. Si tú tienes un paciente que está angustiado por la situación que está pasando, yo creo que un poquito de THC que le permita dormir mejor o que le permita estar más relajado durante el día, yo no considero eso un efecto secundario o un efecto indeseable. Y por ejemplo el aceite de Simpson, ¿vale? Cuando lo hacen, yo lo he visto cómo lo hacen, ¿no? Y lo hacen a base de mucho calor. Queman los terpenos, entonces queman el THC y dejan solo el CBD, ¿no? No, no es exactamente así. Cuando se obtiene un aceite, Rick Simpson o por cualquier otro método, y tú quieres obtener un aceite enriquecido en THC o en CBD, tú tienes que calentar ese compuesto porque tienes que, te voy a decir un palabra científico, tienes que descarboxilar el THC y el CBD. Y eso solo se consigue a altas temperaturas, ¿vale? No es que estés eliminando el THC. Superas a más de 120 grados, estás quemando terpenos. Al quemar los terpenos, estás quemando THC. No, estás descarboxilando THC, un THC ácido, y lo estás convirtiendo en THC, que es el que produce esos efectos. Bueno, no es el término químico correcto, pero cuando tú subes la temperatura, estás produciendo THC, no estás quemando THC, estás produciendo THC. ¿Vale? En enfermedades del sistema nervioso central que cursan con mucho dolor, ¿cuál de los dos es más antiinflamatorio? ¿THC o CBD? A ver, yo no soy experta en dolor, pero el THC funciona bastante mejor. Incluso la combinación de ambos. Combinaciones no sabría decirte. Combinaciones no lo sé. Bueno, yo sí te lo puedo decir. Seguramente me puedes dar tú mucha más información de... ahora mismo hay hechos... Yo con el THC todavía no sé. Llevo 10 días y una de las partes que era muy problemática, que es interna, yo tengo unas cistitis terribles, con sangre en orina, estoy alucinada. ¿Con THC no sé, solo? Asustada. No. CBD solo. Estoy Sí. asustada. ¿De lo bien que te va?
Sí. Llevo 12 años a tratamiento antibiótico. Una cosa importante es que... Pero discúlpame, no tiene nada que ver con el riñón, o sea, es una cistitis que se provoca por otro problema, ¿vale? Con lo cual los tratamientos urológicos no me funcionan. Te decía que una cosa muy importante que tiene que considerar todo el mundo es que la medicina, dentro de unos años, será medicina personalizada. Entonces, es muy posible que a ti te vaya muy bien el CBD puro, y es posible que a otra persona que tenga exactamente la misma patología que tú le vaya mejor el CBD con un determinado porcentaje de THC. Y exactamente te digo lo mismo para el cáncer de mama, por ejemplo. En nuestros modelos el CBD funciona tan bien como el THC, pero es muy posible que a una determinada paciente le vaya mejor el CBD con un poquito de THC o incluso más THC que CBD. Entonces nosotros tenemos que ser capaces de entender por qué unos pacientes responden mejor de una manera a una mezcla de compuestos que a otra. Y de hecho ese es parte del trabajo que nosotros hacemos en el laboratorio cuando intentamos entender molecularmente cómo funcionan los compuestos. Porque mucha gente puede decir, ya has visto que funciona, ¿qué más da todo lo demás? Pero no es así. Cuanta más información tengamos sobre cómo funcionan los compuestos, más personalizada puede ser la medicina y mucho más eficaz, por tanto. ¿Efectos secundarios? Pues mira, del CBD, y esta es una pregunta que hacemos nosotros permanentemente, ninguno. Nadie ha sido capaz de decirnos nunca un efecto secundario del THC. Del CBD, perdón, CBD. ¿Y del THC qué opinas? Bueno, el THC produce los efectos psicotrópicos que produce, en la inmensa mayoría de la población se toleran bien. Hay nichos de población en los que el consumo debería restringirse o desde luego descartarse, por ejemplo adolescentes. Yo nunca jamás le recomendaría a un adolescente que se fumara un porro porque su sistema nervioso está en desarrollo y nosotros tenemos clarísimo que el sistema endocannabinoide, ese que os he contado, controla el desarrollo del sistema nervioso. Entonces, si tú estás metiendo cannabinoides del exterior, estás alterando todo ese proceso normal. Entonces, adolescentes, no. Y dentro de los adultos, la gente que tiene patologías psiquiátricas es un colectivo complicado para el consumo de cannabinoides, THC. Mira, una pregunta. Soy José Miranda, soy activista cannabis. Han dicho ya están hechas las pruebas in vivo, in vitro. Ahora sería el siguiente paso hacerlo en humanas. ¿Pensáis o tenéis en mente hacerlo vosotros, el equipo? No. Esa es una cuestión. De hacerlo, ¿cómo pensáis instalarlo? Y una segunda. ¿Hay alguna empresa químico-farmacéutica o algún organismo estatal que esté interesado en estos estudios para poder llevarlo finalmente a cabo en el medicamento que hablamos? Vale. A ver, te contesto la primera pregunta. Nosotros no somos médicos, nosotros no podemos tocar un paciente. ¿Vale? Entonces, eso lo tienen que hacer en un hospital. Estamos en contacto con médicos que estarían dispuestos a hacerlo. Del 12 de octubre hay un ensayo clínico en marcha con pacientes con glioblastoma y ese ensayo se diseñó en el 12 de octubre por motivos, no sé cómo calificarlos. El 12 se ha quedado fuera y se está haciendo en Reino Unido todo el ensayo, pero bueno, está en marcha, que es lo importante. ¿Cómo pensamos afrontarlo nosotros o si hay instituciones públicas o privadas interesadas en estos ensayos? Bueno, hasta hace nada, como os comentaba antes, GW, la empresa que tiene el Sativex, era la que decidía cómo y a qué velocidad se hacían los ensayos clínicos, porque era la única que tenía un medicamento autorizado. Ahora mismo, con todo el movimiento social que está habiendo en torno al cannabis medicinal, están surgiendo un montón de empresas mucho más pequeñas que GW, pero con muchas más ganas de llegar a los pacientes. Y le comentaba antes a Carola, lo que necesitamos en este momento, y por desgracia, es dinero para hacer los ensayos. Y dinero, os estoy hablando de cantidades astronómicas de dinero. Un ensayo clínico
con 20 pacientes, 30 pacientes, puede costar 300.000 euros, medio millón de euros. Entonces, eso no son cantidades que se puedan recaudar de una manera fácil y, lamentablemente, ahora mismo, de organismos públicos, ese tipo de financiación no vamos a obtener nunca y dependemos de la empresa privada. Este ensayo, hay un ensayo clínico que está en diseño ahora mismo, se está redactando el protocolo en España, 12 de octubre, con gente de nuestro laboratorio implicada, y este ensayo se va a hacer porque hay una asociación holandesa, Cannabis Bike Tour se llama, son unos tipos que dan vueltas en bicicleta por distintos sitios recaudando dinero, y esta asociación ha recaudado 100.000 euros que ha donado para este ensayo clínico. Entonces, tendremos que recurrir a ese tipo de cosas. Claro. Si Sativex se está comercializando y no sois de los más pioneros en este tema, ¿cómo es posible que se comercialice si no se ha experimentado con personas y se está en eso? ¿Cómo se comercializa eso? ¿De dónde salió eso? ¿Cómo se...? A ver, el Sativex se está utilizando no para pacientes oncológicos, sino para pacientes con esclerosis múltiple y solo para tratar la sintomatología motora, ¿vale? Y eso se ha llegado a conseguir porque ha habido ensayos clínicos previos que han demostrado que el compuesto era seguro y que tenía efectos beneficiosos, y esos ensayos clínicos se han podido hacer porque ha habido investigación preclínica antes, similar a la que yo os he presentado aquí, en modelos de esclerosis múltiple con trastorno motor. Entonces, el proceso es exactamente el mismo que estamos siguiendo. Lo que pasa que en el caso de la esclerosis se ha ido más rápido en el último peldaño de la escalera. ¿Y tú crees que una persona que tiene esclerosis que consuma fumando o comiendo tendría un efecto parecido a la Yo te puedo contar lo que yo he visto con mis ojos, ¿vale? En mayo del año pasado, no, de este mismo año, me invitaron a dar una charla en Italia, en un pueblecito del sur, una asociación de pacientes que se llama La Piantiamo. La gente que ha promovido esta asociación es un grupo de pacientes chiquitito que tienen esclerosis múltiple. Entonces, yo he visto con mis ojos como una persona que iba en silla de ruedas, que no se podía levantar, que no se podía mantener erguida, se fumaba su marihuana medicinal, un bote de cannabis regulado que venía de Holanda, muy bien estandarizado, se fumaba su racioncita y se movía como tú y como yo. O sea, eso lo he visto yo con mis ojos. Sí, funciona. Yo tengo una socia que tiene esclerosis múltiple y yo lo que veo sobre todo es que como es muy nervioso, como se relajan también, ¿no? Pues... Sí, en los ensayos clínicos que se hicieron, sobre todo, pues claro, GW, se hablaba de mejora en la sintomatología motora y en otro tipo de cosas a las que no se les da mucha importancia, como siempre, desde el punto de vista de la persona sana. Por ejemplo, la calidad del sueño. Estos pacientes duermen muchísimo mejor cuando son tratados con Sativex o cuando fuman marihuana medicinal, y eso redunda en una calidad de vida muchísimo mejor. Entonces, para el neurólogo, cada vez más, o sea, sí lo tienen en cuenta. Vamos, no es que desprecien esa mejoría, pero los pacientes le dan mucha más importancia. Y no solo el paciente, sino el que cuida al paciente, que también puede dormir mejor. Es que lo que tú decías de que cuanto más estudies, más personalizas, pues que realmente cada uno somos un mundo, ¿no? Entonces, sí. Lo que uno le sienta bien a otro no, y al final yo creo que, o sea, yo lo pienso, ¿no? Desde mi ignorancia. Una putada de dinero, un ensayo clínico, ¿qué tal? Si al final lo que valdría sería ir a ver qué mujer con cáncer de mama quiere probar, ¿no? O sea, como tendría que ser un ensayo de uno a uno, o sea, que al final esos ensayos tan carísimos estandarizan un poco, ¿no? Y es muy complicado. Es muy complicado. Es complicado, pero... Luego se hace muy estándar, ¿no? Sí. Y a lo mejor una privada que quiere hacer un trabajo que quiere... Pero lo que sí es verdad es que ese estudio que tú planteas habría que hacerlo de una manera controlada en el sentido de saber qué le estás dando al paciente. En compuesto, en cantidad, en pureza del compuesto. O sea, tiene que estar controlado en ese sentido. ¿Perdón? En el control es una ONG que hace un análisis, o sea, que hay medios de gente que...
Sí. También es una pena que no avance más el estudio por dinero privado. Mm. Es una pena que el gobierno no tenga dinero para eso. Sí, antes lo hablábamos, en el fondo eso sería una inversión a futuro, porque si esto funciona es ahorro para el Sistema Nacional de Salud, si lo quieres vender en términos económicos. Pero bueno, no, pensar más allá de 4 años es complicado para quienes nos gobiernan. Yo tengo esclerosis múltiple y efectivamente a mí me da esa Direx y para el que me preguntaba, fumar es mucho más rápido porque el efecto de cortar, ¿no? Quería preguntarte, entonces en la célula llega un momento en que decide tener receptores de cannabinoides. Quiero decir, la célula tumoral en el pecho no almacena, no tiene receptores, luego de repente desarrolla. No. Cuando una célula sana se transforma en tumoral, le pasan un montón de cosas. Y una de las cosas que le pasa es que empieza a sintetizar estos receptores de cannabinoides. Eso es lo que Ah, vale. Y una cuestión un poco técnica, vamos a ver. Si tú estás mezclando un tratamiento con cannabinoides con otro, estadísticamente te puede salir lo que quieras. Es decir, si lo tienes que probar solo, cannabinoide solo sin otro medicamento, porque eso es, siempre puede haber interacción. Hombre, una de las cosas que hay que probar cuando uno combina medicamentos es que la combinación va bien. Pueden ocurrir muchas cosas. Pueden ocurrir, puede ocurrir que cuando tú mezclas A y B sigas teniendo el efecto de A y sigas teniendo el efecto de B. Puede ocurrir que cuando mezclas A y B tienes un efecto mucho peor que el que tenías con los compuestos por separado, o puede ser que cuando mezcles A y B tengas un efecto muchísimo mejor que el que tenías con cada uno de los compuestos por separado. Todo ese abanico de posibilidades hay que contemplarlo, y de hecho cuando uno hace un ensayo clínico combinando medicamentos, lo primero que tiene que demostrar no es que el medicamento A y el B funcionen, es que cuando tú metes los dos no le pasa nada malo al paciente. Sí, pero la pregunta era, ¿no crees que hay que hacer un ensayo sin otros medicamentos? Yo creo que no. Bueno, nadie va a autorizar un ensayo de ese tipo, nadie, porque le estás quitando al paciente una terapia que le puede beneficiar. Entonces, éticamente eso no lo va a consentir nadie y yo estoy de acuerdo. Una vez que tú demuestres que la combinación de fármacos funciona, entonces en ese momento ya te puedes plantear hacer un ensayo con el medicamento solo. Pero como una primera etapa no puedes hacer eso, porque no le puedes quitar a un paciente un medicamento que sabes que puede funcionar para ensayar en él algo que no sabes si va a tener un efecto. Y este no es solo mi razonamiento, sino el de los comités éticos de cualquier hospital del mundo. Y de los pacientes, entiendo yo. Aunque es verdad que mucha gente que nos escribe dice que quiere renunciar a su tratamiento estándar para tratarse con cannabinoides. O sea, quiero decir, yo sé lo que hacen los compuestos en los ratones, pero yo no sé lo que hacen los compuestos en los humanos y sé lo que hace la quimio en los humanos. Entonces hay que tener la cabeza muy fría. Y... Nos enseñaban con los ratones, trabajabais con CBD, trabajabais con THC, mejoraba, y luego vais con el medicamento y mejoráis tus pagos descombinados juntos. Sí, eso no lo hemos conseguido reproducir siempre. A veces mejora, otras veces se queda igual de bien que cada uno de los dos compuestos por separado. Yo ahora mismo, si tuviera que apostar por algo, en pacientes de mama con ese tipo de tumores, yo apostaría por el CBD. Sí, porque creo que es el que va a tener la puerta abierta a la clínica mucho más fácilmente, por toda esta falta de psicoactividad. Claro, entonces yo creo que sería mucho más fácil. A ver, yo tengo un sistema inmune muy activo y me tratan con el saco, que pasó unos días fatales, y he empezado con el disenso hace unos meses, y a nivel de movimiento, porque también tengo enfermedades sistémicas unidas al lucho, a nivel de movilidad bien, pero lo que yo tengo duda es, al ser crónico esta inmunidad, o sea, tengo activado, o sea, a ver cómo me explico,
como no tengo células cancerosas en este momento, gracias a Dios, no tengo células cancerosas, tengo la molécula para que mi sistema inmune me pueda, no me ataque, cambiarlo, no sé si, a ver, este sistema endocannabinoide con sus receptores y los cannabinoides que producimos nosotros no están solo en las células tumorales, están en todas las células de nuestro organismo, incluidas las del sistema inmune. Entonces, tus células del sistema inmune tienen toda esa batería de cosas, tienen CB1, tienen CB2, mucho CB2, porque ese es un receptor muy importante en el sistema inmunológico, y tú estás produciendo ahora mismo esas dos moléculas que son como el THC, pero producidas por ti misma. No me explicaré, pero más. ¿Te he contestado? Pues mira qué bien. Bueno. Y combinado el MMS con el CBD, para la gente no sería... ¿El qué con el MMS. El MMS? Cloruro potásico con cítrico, es una alergia. Uf, pues no lo sé. De esta historia me han hablado recientemente, yo no la conocía. No lo sé, yo no lo sé y desde luego combinado en experimentos serios como estos no hay hecho nada. Yo no sé, no te puedo contestar porque no conozco la otra parte de la historia. Lo que sí te puedo decir es que los cannabinoides se están combinando con un montón de compuestos y están funcionando muy bien. Nunca se ha visto ninguna toxicidad asociada a la combinación y en casi todos los casos la combinación mejora el efecto del cannabinoide o del otro compuesto que se está mezclando. Vale, pero con esto en concreto no sabría decirte. Yo le doy al corazón. La verdad es que yo he visto que está funcionando bastante gente muy bien en el MMS, que está con el sistema inmunológico muy bajo, con cáncer y tal, y la verdad es que los ha ido muy bien, combinando. Porque no sé ya el sistema... No sabría decirte, además... Yo para eso soy muy científica, ¿sabes? Muy de si no lo veo... Eso me pasa a mí, pero igual que el Simpson en corte, cicatriza muy bien. Eso lo he probado yo mismo. Porque no lo he visto, no he visto que era efectivo, pero sí que es efectivo. Y en la piel, en cremas también es efectivo para un montón de cosas. A vosotros. Muchas gracias.